me hacía yo estas preguntas. ¿Estoy hablando o diciendo con mis labios y con mi vida que Jesucristo es el Señor y que Él salva? Y yo creo que también puedo invitar a algún amigo a almorzar. Puedo abrir mi casa para compartir. Puedo visitar los hospitales para dar consuelo. La necesidad de Cristo está presente en Senegal, en Ecuador. Y el mandato es bíblico, dice: id y haced discípulos a toda etnia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder de lo alto. El Espíritu Santo que llegó a mi vida cuando Jesucristo entró a mi corazón a morar en mi ser. Dice, ese poder te hará un testigo en Jerusalén, que es tu casa. Entonces ponemos en orden cristiano mi casa. Y me seréis testigos en Judea, que es mi barrio y mi comunidad y mi trabajo. Y entonces procuro dar el testimonio de Cristo a mis colaboradores. Pero también dice que me vas a hacer testigos en Samaria, que es mi país, mi región andina, el continente, y hasta lo último de la tierra. Y el trabajo es en paralelo, es en sincronía en todas estas áreas. El corazón tiene que compungirse al ver a aquellos que no tienen a Jesucristo. Y quisiera compartirles Isaías capítulo 52 para hablar al respecto, a ver qué nos dice su palabra. Y antes de aquello, permítanme orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día en que vemos tu poder. Esto no es una religión, esto no se le ocurrió a nadie. Es tu corazón misionero que lleva gente a un pueblo musulmán. Y entonces nuestra hermana Isabel comparte de tu verdad y están pasando de las tinieblas a la luz admirable. Bendito Dios, gracias porque tenemos la libertad en nuestro país para hablar de ti y para compartir lo que tú estás haciendo en mi vida. Ayúdanos, Señor, porque todo esto te lo pido y te ruego que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 52, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y es el llamado de Dios a través del profeta para su pueblo y también para nosotros. Les dice: despierta, despierta. Versículo 1 del capítulo 52. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. La realidad suya y mía y del mundo es que sin Cristo el pecado nos tiene cautivos. Sin Cristo Jesús mi vida no tiene sentido. Sin el Señor no tengo esperanza eterna. Y lo que llama la atención aquí
el profeta Isaías es: despiértate y entiende que eres mi pueblo, que he venido a salvarte, que ya el pecado no va a ser autoridad sobre ti, que ya no eres esclavo de ese pecado. Y entonces proclama y di quién es tu Señor. Sacúdete el polvo, iglesia, levántate y siéntate, Jerusalén. Ya no tienes ataduras en tu cuello. Porque hay que entender, hermanos, que el pecado nos ofrece mucho. La vida sin Cristo nos dice que podemos llenar nuestro corazón sin estar cerca del Señor. Pero Él nos dice: por tanto, fuiste vendido, pero sin dinero seréis rescatados. Dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje de misericordia y de gracia. Es un regalo del cielo, pero nosotros tenemos que valorarlo. Saber que nuestro Señor fue a la cruz por ti y por mí. Y le costó caro. Es una gracia cara. Ustedes se han preguntado por qué los misioneros dan su vida por ir a un lugar lejano. Muchos de ellos bastante preparados, buenas profesiones, perspectivas seculares iguales, mejores que las que tenemos aquí, tal vez cada uno de nosotros. Yo recuerdo 4 misioneros que marcaron mi vida y fueron de bendición y me formaron con ese mensaje que cambia el corazón. Recuerdo al pastor Teodoro Sobé, misionero canadiense, estadounidense, que se daba el tiempo, así como Isabel, de ir a mi oficina y decirme: joven, tendríamos 30 y pico de años, ¿no? Tú puedes hacer algo más que liderar una empresa. Yo creo que puedes dar estudios bíblicos. Y era tan lindo porque me llevaba, cogía una de estas revistas, ¿no? Cortaba o la rompía y entonces me decía: lee esto que te va a hacer bien para tu trabajo, pero para que te prepares también para algún día servir al Señor. Ted Sobé ya está en la presencia de aquel que lo llamó. Milton Brown, en sus 50 años, este misionero tenía el estado físico para jugar fútbol y básquet con los jóvenes. Nos llevaba a la Academia Alianza, vivíamos en Quito y amanecía con nosotros. Recuerdo tan lindo que me dejaron en mi cumpleaños un perfume que era caro. Los misioneros no es que tienen muchos recursos, pero dan su vida por nosotros. Y yo no entendí en ese momento cómo es posible. Hasta ahora me acuerdo, era un perfume musk, lindo. Y así Milton dio su vida no solo por mí, pero la dio por el Ecuador. Trabajó aquí cerca de 40 años, si no es más, o 50 años. Bruce Jackson. Bruce ya debe estar en sus 80 y pico, estudiando para ser pastor en nuestra maestría. No lograba combinar los estudios con mis labores profesionales. Y hablaba y les decía: miren, no alcancé a entregar esto. Y me dicen: hable con el decano. Y me acuerdo tanto de Bruce Jackson que no me cortó la cabeza. Me dice: hermano Nelson, solo dígame la fecha en que me va a entregar el trabajo. Yo le decía: acabo un proyecto, deme una semana. Hermano Nelson, está bien. Gracias a Bruce Jackson pude terminar mis estudios a pesar de tantas peripecias propias de mis labores y tal vez de mi carácter.
Mike Welty, debe estar ya en más de 70 años Mike, presidente de la Alianza aquí en Ecuador. Entre Milton Brown y Mike Welty hicieron planes y dijeron: ¿qué tal ese pastor joven que está allá en Quito? ¿Por qué no lo traemos a Guayaquil? Milton era el que estaba en la cabeza de ese pensar, porque vivíamos en Quito, estamos hablando del año 2005. Mike, siendo el presidente, me llama a su oficina. Hablamos de hace 20 años, pastor treintañero, recién terminando mis estudios. Y yo le fui honesto a Mike y le digo: mira Mike, yo no tengo mucha experiencia pastoral, lo que sí tengo es experiencia secular en liderar estos proyectos o empresas. Le digo: no, pero lo que yo sí sé es que Dios me llama y que me estoy preparando. Mike me queda mirando y en su español, ¿cómo se dice? Machucado, ¿no? Machucado. No se preocupe, le vamos a ayudar. Llegamos a Guayaquil y en efecto nos ayudaron para empezar la Iglesia Alianza San Borondón, que ustedes la conocen. Hermanos, hay que reconocer el trabajo de los misioneros. Esa iglesia que está allá, mucho le debemos al Señor, al trabajo de Mike, de Milton y de Bruce Beers. Y si no hemos sido gratos, lo soy yo públicamente con estos misioneros, porque Dios los utilizó y esa obra empezó, siguió y floreció. Pero ahí estaba Mike, estaba Milton, estaba Bruce, y solo les dejo otra experiencia más, porque creo que es importante que ustedes lo conozcan. El pastor Bill Mangan fue pastor también, misionero, junto con Mark Sitting en Batán, y de estos ejemplos que les doy hay cientos aquí en el Ecuador, y por eso es importante hacerles un poquito de historia y recordarlos. El templo más grande que existe en Guayaquil, el Templo Alianza, fue comenzado por misioneros. Los templos más grandes de Quito fueron empezados por la obra misionera de los Estados Unidos, que junto a fundaciones, no son fundaciones, son organizaciones como Church Ministries International, daban la mitad de los recursos para construir iglesias de 200, 300, 500 mil dólares. Y es importante que la Iglesia Nacional lo conozca, porque también en algún momento la Iglesia de Senegal va a ser grata con lo que está haciendo la Iglesia de Ecuador. Y solo para terminar en esta reseña, y sigo con mi prédica, porque estos pies fueron hermosos. Bill Mangan junto con el pastor Mark Sitting también nos formaron en lo que se refiere a la predicación, y aunque no lo crean, en el coro de la iglesia. Bill dirigía el coro de la iglesia y nos enseñó a amar la música, a amar la alabanza, a adorarle al Señor. Algo que hasta ahora recuerdo y me marcó la vida de este misionero. Bill tenía que hacer una cantata para Navidad, y a mí me gustaba cantar, aunque no tenemos tal vez la dotación, la dote para el canto, pero me entrenó tanto durante 2, 3, 4, 5 semanas, que créanme que canté aceptablemente y bien. Entonces, hasta ahora me acuerdo de ese detalle de ver que tal vez no teníamos la capacidad, pero teníamos el amor y el corazón para servirle a nuestro Señor. La obra misionera es una obra donde se entrega todo. Se entrega la vida, la familia, se entrega la parte física. Es una entrega total, pero para que otros conozcan
Este mensaje que empecé diciéndolo, el mensaje del Evangelio que nos cambia la vida, que nos da gozo y que podemos publicarlo y decirlo: por gracia somos salvos. Regreso a Isaías 52, los versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades, sabía que su pueblo fue llevado cautivo por Egipto, o vivieron cautivos en Egipto. Sabía que el reino del norte fue en su momento también llevado prisionero por los asirios, y sabía Isaías lo que le pasaría al pueblo de Judá, que iba a ser llevado a Babilonia. El Señor conoce lo que usted y yo hemos pasado, sabe mis pecados, sabe mis debilidades, sabe mi necesidad. Querido amigo que usted ha venido por primera vez, el Señor conoce aquello que está en lo más profundo de su corazón y quiere darle gozo, quiere darle libertad, quiere darle propósito, quiere darle sentido y quiere que comparta esa verdad cuando usted la experimente. Por eso estaba diciendo, sí, se los llevó a Egipto, o estuvieron en Egipto, y el asirio también lo hizo. Hermanos, pero él dice algo tan importante al final del versículo 6. Porque yo mismo que hablo, he aquí, yo estaré presente para salvarlo, para restaurarlo, para levantarte, querido hermano. Es fundamental que trabajemos juntos para compartir este mensaje de salvación. Pensamos en Senegal, donde el 95% de las personas son musulmanes, y no en la libertad que tenemos el día de hoy en nuestros países en Latinoamérica. Pero podemos hacer algo, podemos colaborar, podemos orar, podemos también poner esta semillita del Evangelio a nuestro alrededor. Hermanos, es tan precioso ver como una persona, tal vez dos o más, que usted le comparte el mensaje del Evangelio. Después, tal vez de ahí nacen aquellos que van a ser misioneros o van a ir al campo transcultural. Hermanos, no sabemos cuánto puede producir de bueno lo que ahora sembramos con la palabra en nuestros hijos, en aquellos que van a venir. Inculquémosles el amor a Cristo, inculquémosles el servir a Cristo. Y quién sabe si uno de estos muchachos el día de mañana sea aquel misionero que llega a los lugares donde otros no han ido. Hermanos, el mensaje del Evangelio es tan grande, profundo y real y poderoso. Por eso dice que es como una semillita que se la pone en el campo y comienza a crecer, y sin darnos cuenta, al día siguiente ya hay una plantita que ha brotado. Hermanos, sigamos insistiendo y compartiendo de nuestro amor, el amor de Cristo que ha sido derramado en mi corazón, para que en un momento dado otras personas lo conozcan. Y hay oportunidades para hacer la obra misional siempre. Ustedes saben que el índice de penetración de la tecnología allá en Senegal es parecido al índice de penetración en Croacia, y va por los niveles de Ecuador. Es decir, hay 107 celulares por cada 100 habitantes. En el mundo el 75% estamos conectados y el 65% tienen acceso a internet. Si hacemos la matemática y la estadística, desde acá podríamos apoyar a la obra misionera transcultural, tal vez teniendo algún tipo de proyecto y de estrategia para llegar con las redes sociales que tanto las usamos. ¿Qué tal si nos ponemos a estudiar y a trabajar juntos
y apoyar a estos jóvenes para ser cabezas de playa. ¿Qué era la cabeza de playa en la guerra? Se ponía el pie, un lugar estratégico desde donde avanzábamos para la batalla. Se puede hacer lo mismo desde acá, orando, apoyando económicamente, teniendo estas estrategias digitales. ¿Qué tal, hermanos? Yo escuchaba hace una semana lo que se dice acerca de la inteligencia artificial. Me voy a pasar 5 minutos, por favor, a mis queridos amigos del piso, porque es importante que se los diga. ¿Qué tal si utilizamos la inteligencia artificial? Creo que no la conocemos. Y lo que se dijo en ese espacio era que un poco tenerle cuidado a la inteligencia artificial. Pero no es así. Lo que tenemos que hacer los cristianos es escoger toda esa tecnología, jóvenes que saben de aquello, y utilizarla para el reino de los cielos. ¿Qué tal que la inteligencia artificial, alimentada por nosotros, gestionada por nosotros, supervisada por nosotros, cualquiera de esas decenas de herramientas, qué tal si nosotros tenemos un departamento de misiones digitales y ahí con gente que sabe, ustedes chicos lo conocen, y gente que sabe de antropología, sociología, evangelización, misiones, y hablamos de cómo ayudar a todos estos hermanos que están ya en el exterior, y nosotros también vamos llegando, ya vamos enviando un mensaje, ya ellos están conociendo. ¿Sí o no que se puede definir un mercado donde usted va a llegar con la red digital? Tenemos que pensar en el mundo en el cual estamos viviendo. Y no es tarde, pero ya hay que hacerlo. Porque los recursos que Dios nos da, debemos de manejarlos bien. Y debemos de hacerlos muy productivos. Hermanos, el Señor nos llama la atención, versículos 7 al 10, para decirnos que esa obra que hagamos nos va a dar una trascendencia que va más allá de lo que usted se puede imaginar. Así como estos 6 misioneros marcaron la vida de un pequeño nacional y me motivaron para servirle a mi Señor y me dieron herramientas precisas, claras y fuertes, poderosas. Así nosotros también podemos trascender, hermanos, ayudar y trabajar en las misiones, empezando en mi barrio, en mi casa. Miren lo que dice aquí, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Es decir, el que trae una buena noticia. ¿Cuál es la noticia que usted va a llevar el día de hoy a su casa? ¿Cuál es la noticia que va a llevar a su compañero de trabajo? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia que les damos todos los días o todas las semanas a nuestros jóvenes, a ustedes? Es la noticia de que Jesucristo salva. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que llena mi corazón. El que me ha vestido de gozo, de alabanza, el que me ha cambiado de ser un hombre que estaba atado al pecado, a Asiria, a Egipto y a Babilonia, y que me ha hecho un hombre libre en Cristo Jesús. Esa es la noticia de que ya no debo vivir solo para el mundo o solo para mí, pero puedo vivir también para los demás. Por eso dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Miren, hermanos, a veces pensamos que cuando ya todo esté bien, yo sirvo al Señor. Si estoy sano, sirvo al Señor. Si tengo el dinero, sirvo al Señor. Si tengo la plata, sirvo al Señor. Y no es así, porque ese pueblo al cual Isaías le estaba diciendo que ya proclame o que diga las buenas nuevas, o que vean este mensaje tan precioso y que lo exalten, que es que Jesucristo es el que salva y sana y es nuestro Dios. Ese mensaje estaba en medio de un pueblo que iba a ser cautivo. No tiene que estar todo perfecto. No tengo que tener todos los recursos.
yo le digo en mi casa, no tengo que haber dormido tan bien, pero tengo que compartir este mensaje. Tengo que hacerlo, porque es el mensaje más precioso y que me hace trascender a mí. 5 misioneros que tocaron la vida de los pastores a nivel nacional en Ecuador. Y formaron pastores que a su vez tocan las vidas de aquellos que ahora trabajamos y que ahora estamos enviando misioneros a otras partes del mundo. ¡Qué preciosa inversión! ¿Cuántos no quieren invertir así? ¿Cuántos no queremos trascender así? ¡Qué hermosos son los pies del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Hermanos, es verdad que la Biblia dice que huyamos del pecado, ¿no? Huye del pecado, huye de las pasiones, pero dice mucho más de que caminemos en el Espíritu, ¿verdad? Camine en el Espíritu, anda en el Espíritu. Y yo cuando leía esto, entendía algo que para mí me tocó y me marcó. El atalaya era esa persona que se subía en la torre más alta que existía en la ciudad o en el muro de la ciudad. Y ese atalaya, cuando venía algo malo, ¿verdad? Si venían los enemigos, ¿qué hacía el atalaya? Ya vienen, pónganse alertas, alisten las armas. El atalaya hacía esto cuando venía algo malo. Pero aquí lo que dice es que nosotros como atalayas vamos a alzar la voz, pero para decir cosas de júbilo, de alegría. Y si es verdad lo que yo mencioné hace un momento, a veces hay el pecado, sí, hemos caído, hemos resbalado, no vivimos en el pecado. Pero más allá de estar preocupados por eso, hagamos como estos nuevos atalayas. Dejemos a un lado tal vez la contienda, tal vez el resentimiento, tal vez esto no está bien, sí, correcto. Pero nosotros, más allá de fijarnos o estar tan preocupados por aquello, seamos esos atalayas que dice la palabra y proclamemos y digamos el camino que es Cristo Jesús. Esa es mi labor. Y como digo, si bien es cierto hay mucha dificultad, dolor y pecado, etcétera, pero yo creo que debemos de, como iglesia, como personas, más ver bien la esperanza que tengo en Cristo Jesús, que se puede cambiar, que se puede salvar. Miren lo que dice aquí: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. El Señor estaba diciendo, después de Babilonia, aunque todavía no han llegado allá, después de Babilonia yo voy a usar a un siervo mío, a otro emperador, para que puedan regresar y van a cantar. Y lo que les estoy diciendo, querida iglesia, es que nosotros tenemos la misma esperanza. Nosotros vamos a cantar. Nosotros vamos a adorar a Jesucristo. Nosotros vamos a tener el gozo de haber tenido al Señor Jesús junto a mí en medio de esa tribulación, en medio del dolor, en medio de la enfermedad o en medio de la persecución, como puede ocurrir con los misioneros. El misionero debe tener esto tan claro porque no es fácil. Las autoridades no les quieren dar los permisos. La gente los quiere a veces sacar de los pueblos. En ocasiones queman sus iglesias. Sus hijos son perseguidos. Y entonces, ¿qué tipo de alegría debe tener esa persona, ese misionero como usted y yo, en el corazón? Algo que trasciende a aquello que es material o que se ve. Debe haber un gozo que es sobrenatural, que es fuera de este mundo y que
el epílogo, lo final, el corolario debe ser mi gozo cuando esté en la presencia de mi Señor Jesús. Entonces sí hago misiones. Entonces sí comparto a pesar de lo que me ocurra. Entonces, a pesar de la oposición y de mi ocupación y del tiempo que no tenemos ninguno, entonces vamos y decimos, Jesucristo también te ama. Y Jesucristo quiere sanarte. Y Jesucristo quiere vivir contigo y que tú vivas para Él. Y ahí trascendemos, y termino lo que dice aquí, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, es lo que iba a pasar. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Todavía no ocurría, pero Isaías sabía que el reino milenial del Mesías venía. Y nosotros sabemos que vamos a tener participación en ese reino milenial con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, voy terminando. Versículos 11 y 12 dice lo siguiente: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Querida iglesia, algunos hemos estado en Egipto, otros hemos estado en Asiria, tal vez otros hemos estado en Babilonia. A ver, pastor, no he estado en ninguno de los tres. Egipto, Asiria y Babilonia son pecados, problemas, ataduras, dificultades en casa, pruebas, tentaciones, tiempos difíciles. ¿Y qué es lo que dice el Señor a su pueblo? Y me dice a mí y le dice a usted: póngale atención. Tú vas a salir, no como saliste de Egipto corriendo, pero haz algo, porque te voy a sacar y al final del día yo vengo por ti y vas a estar conmigo para siempre y el gozo va a ser perpetuo. Pero mientras eso ocurre, miren lo que le menciona: no toquéis cosa inmunda, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Quiénes llevaban los utensilios de Jehová? En la época en que ya regresa el pueblo de Babilonia a Judá, ellos traían de lo que había sido llevado cautivo al reino de Babilonia, y luego lo cogieron los caldeos, luego los persas, y se los devolvieron para que vuelvan a instituir el templo y el culto a Jehová. La restauración, o el momento en que ya estemos con nuestro Señor, lo que él estaba diciendo, Isaías le decía a su pueblo, a Judá, les decía: mira, ten cuidado, porque siempre Dios te va a restaurar y Él te va a dar al final esa comunión que tanto anhelas con tu Señor. Y lo que nos dice a la iglesia el día de hoy es: vive en pureza, vive en santidad, porque tú vas a ser parte de ese pueblo restaurado, el cual regresarán los instrumentos para establecer nuevamente el culto al Señor. Y lo que nos llama a nosotros a hacer y a buscar es que nuestra vida refleje a ese Cristo, y ese Cristo que se ve a través de nuestras vidas toque los corazones de aquellos que nos rodean. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las misiones transculturales
pero también a orar por nuestra misión. Hermanos, si hay algo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo y que le pido siempre, y pidámosle en esta mañana: Señor, dame tu corazón. Porque si usted y yo no tenemos el corazón de Cristo, no voy a hacer la misión. No me interesa mi vecino, no me interesa mi familiar, no me interesa el Ecuador y no me va a interesar Senegal. Si no tengo el corazón de Cristo, esta prédica se queda aquí. Pero si usted pide el corazón de Cristo, usted va a hacer misiones. Usted va a compartir el Evangelio con quienes rodea y usted va a apoyar las misiones transculturales. Le leo cómo el Señor Jesús vivía y sentía. Y al ver multitudes, tuvo compasión de ellas. Si usted ve el mundo y llora y le duele, diga amén y dígale gracias, Señor. Si ve a los niños de este pueblo que están sin Jesús y le duele, dígale gracias, Señor, porque ese es el corazón que tú tienes. Porque Él tenía compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El dolor que tenía Jesús es como cuando usted las tripitas se le conmueven. Esa es la palabra griega que utilizaba aquí. La compasión es que no aguantaba su estómago. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros que sienten eso, que quieren compartir de Cristo y que no están tranquilos, son pocos. Rogad, y esa es mi oración, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me enseñas, que me has sacado de Egipto, de Asiria y de Caldea para que yo pueda publicar las verdades de lo que has hecho en mi corazón. Perdóname, Señor, cuando no siento así, cuando no me conmuevo por el que no tiene a Cristo. Independientemente de mi contexto, capacidad, dones, habilidades y talentos, Señor, debe de dolerme el que no tiene a Jesús. Perdóname a mí, Señor, primero. Y perdóname por no ser grato con lo que hicieron los misioneros. Damos honra el día de hoy a esos hombres que te aman y que te amaron y que dieron su vida por ti y por esta iglesia en el Ecuador. Nosotros, como los pastores nacionales que recibimos tanto, te damos gracias a ti porque toda buena dádiva viene de ti. Oramos, Señor, por Isabel Palma, por todos los hermanos que están en el campo transcultural. Señor, cuando su fuerza flaquee, cuando la oposición sea grande, que su corazón, Señor, reciba el consuelo tuyo, la paz tuya y esa certeza y seguridad que tú permaneces fiel y que los acompañas por siempre. Padre, para que esa iglesia en Senegal crezca tanto como creció la iglesia en Ecuador y en otras partes del mundo. Y más que un número, hermanos en Cristo que tendrán el gozo de estar en la cena del Cordero, que tendrán el gozo de estar junto a ti, Padre Celestial,
porque nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre. Y ahora oramos, querido amigo. Si en este día, amigo, que no has tenido un encuentro con el Jesús que salva, con el Jesús que es el Señor de tu vida, haz esta oración conmigo. Sencilla. Pero si tú has estado buscando un sentido a la vida, has estado buscando el llenar tu corazón y no lo has encontrado hasta hoy, cuando entiendes que Jesucristo es el Salvador y el que te viste de gozo, repite esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he estado lejos de ti. Yo quiero tener ese gozo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ir al cielo. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento. Y tú, que eres Dios, que se acerca al humilde, sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Cámbiame para tu honra y tu gloria. Porque todo esto lo pido, lo oro, lo invoco, como dice tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.